much I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. Señoras, señores, buenas noches, bienvenidos al tablero en Mega TV. A veces desde la distancia asuncena y además el aislamiento de la pecera de la noche eterna de la televisión, no tenemos idea de la intrincada dinámica del día a día en una ciudad de frontera vibrante, con códigos que hay que saber leer como Pedro Juan Caballero. Les quiero presentar esta noticia, amigos, que publicaba un sitio de frontera precisamente el día de ayer. Voy tirando las imágenes y les explico el trasfondo, que es bien complejo. Bueno, ahí ya tenemos la repetición de la secuencia. La explicación es bastante extensa, pero interesante. Dice: la Policía Civil del Departamento Federal, del Distrito Federal, por medio de la 18ª Delegación de la Policía de Braslandia, aprehendió a 5 integrantes del PCC el 16 de diciembre, en todo caso, durante la tercera fase de la operación Sin Reservas, que investiga el lavado de cerca de 13 millones de reales por parte de tripeiros, responsables por movimentar y ocultar el dinero del crimen por medio de casas de cambio en Paraguay. Una parte todavía está siendo procurada por la policía. La investigación es un desdoblamiento de golpes virtuales aplicados en falsas posadas en Pirenópolis, en Goiânia, revelados en noviembre de 2024, cuando la Policía Civil activó la primera fase de la operación y apresó a 3 personas. El dinero obtenido con los golpes de las posadas era transferido a cuentas de terceros y después lavado en casas de cambio en Paraguay, donde era convertido en moneda extranjera o en criptomonedas antes de regresar al país, dificultando el rastreo del dinero. La segunda parte de la operación ocurrió en marzo de este año, con la prisión de 8 personas. Con la tercera, que es la que se está retratando en el video, 17 personas fueron apresadas y la investigación identificó 83 víctimas de los golpes en el Distrito Federal. Los mandatos de prisión temporaria y de búsqueda y captura fueron cumplidos en Goiânia y Belém do Pará, y también en el estado de São Paulo, con apoyo de la Policía Civil local. Según la Policía Civil del Distrito Federal, el esquema movimentaba cerca de 20.000 reales por día, con una repartija del 50% para los responsables por los golpes, 30% para los triperos y 20% para quien cedía cuentas bancarias. Además de las prisiones, la justicia determinó el bloqueo de valores y la liquidación de criptoactivos ligados a las personas investigadas. Vamos a hacer un poquito las cuentas. A ver, voy a entrar acá a la pantalla de una casa de cambios. No hace falta que pongamos eso al aire, muchachos. El real 13 millones de reales. 15.000 millones de guaraníes. Pongamos en dólar. 13 millones de reales equivalen a 2.300.000 dólares. Y la movimentación diaria, que decían 20.000 reales por día, 3.571 dólares, esto sí podríamos ponerlo en guaraníes, 23 millones de guaraníes por día. Supongo que por alguna cuestión de tope
de registro en los sistemas y en los protocolos de advertencia. ¿Cómo es que se llaman? Los ROS, los reportes de operaciones sospechosas. Quizás porque eso está un poco por debajo del límite ROS, entonces por eso se movían 20.000 reales por día. Cómo la ruta del dinero empieza en hechos directamente criminales, de violencia, de fuerza bruta, de extorsiones, y finalmente termina en la versatilidad de la frontera, lado paraguayo siempre amigable, perfeccionando el delito. Y todo esto, amigos, está vinculado al PCC, al Primeiro Comando da Capital. Y recuerden que en las operaciones de la unidad antidrogas, antinarcótica de la Policía Nacional, el operativo Nexus, se capturó a personas vinculadas al PGC, al primer grupo catarinense, que es un desprendimiento del PCC que opera en el muy conocido estado de Santa Catarina, donde están esas playas del Océano Atlántico tan gustadas por los paraguayos en vacaciones. Tenemos temas muy interesantes para desarrollar el día de hoy, la noche de hoy. Amigos y amigas, vamos a una pausa y entramos en materia. Never know how much I love you. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. El giro de los tiempos, amigos y amigas. Tenemos que ubicarnos en el siglo XX para reconocer el rol modelador de ciertos rasgos de la personalidad colectiva de la televisión, por ejemplo. Los tiempos de la televisión. ¿Por qué a partir de los finales de los años 70, 80 en adelante del siglo pasado comienza el ciclo exitoso de las sitcoms, de las comedias de situación, que eran comedias de 30 minutos de duración que resolvían una situación que terminaba en carcajada o en sorpresa o en golpes eventualmente cada minuto, minuto y medio. Y eso ya era el resultado de cómo se fue modelando el cartoon. El cartoon le presentaba al niño televidente una resolución de situación a un plazo incluso más corto. Entonces eso fue modelando la paciencia, impaciencia de los consumidores de contenidos para con las propuestas de desarrollos de ideas en todos los órdenes. Explícame la Biblia, pero por favor en 15 segundos, porque si no me voy, hago así con mi dedito y chau Jesucristo. Así se alimenta la impaciencia de la gente. Hoy la gran modeladora de esto es sin dudas la plataforma social de tu preferencia. Instagram, ex Twitter, eventualmente Facebook todavía. Y es el territorio en el cual se presentan, TikTok por supuesto, se presentan las ideas de todo tipo, los emprendedurismos comerciales, los protagonismos sociales, artísticos, el guitarrista que te quiere mostrar que es muy bueno para que lo sigas y para que tenga una carrera refiriendo la cantidad de likes o la cantidad de seguidores que tienen, y también las ideas políticas. Entrando en el terreno de las primeras, de las ideas políticas, vamos a mirar la propuesta de tu buen amigo Bruno. Él se comunica con sus seguidores, con el público, a través de síntesis sintácticas como las que vamos a observar ahora. ¿Sabes quién va a tener una feliz Navidad? El director de Recursos Humanos, que por poco no cobra por irse al baño nomás ya. Este monto cobró en octubre Jorge Mongelos, director de Recursos Humanos. Ni siquiera tiene título universitario. Su salario básico es 7 palos 332.790.
pero cobran total 22.372.895. Horas extra, más de 3 millones. ¿Será que se queda realmente a hacer las horas extras? Responsabilidad en el cargo, 6 palos 300, boludo. Gasto de representación, 2,5 millones. ¿Por qué cobra este beneficio? Si no ejercer la representación de recursos humanos fuera de la institución. Por ejemplo, en otras instituciones o en el exterior jamás sale él a hacer ese gasto de representación. Cobra por gestión administrativa y también por responsabilidad en el cargo. Es decir, cobra por ser director y al mismo tiempo cobra por hacer el trabajo de director. Va, biopea, loco. Total de beneficios, 15.040.105, con un salario de 7.300.000 y pico mil. Es decir, cobra en beneficios 200% más que su salario. Qué gusto vivir así. Qué gusto lo que maneja la Municipalidad de Asunción. Después que dicen que no hay plata. Así es como el pueblo trabajador no le alcanza para comprar galleta. Y esta gente que por política está ahí, se vive la vida tan campantemente. Ahí está tu buen amigo Bruno, que nos acompaña esta noche en los estudios de Mega TV en El Tablero. Bruno, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Quique. Gracias por la invitación. Buenas noches a toda la audiencia. Y gracias por invitarme al programa del día de hoy. Bueno, sin dudas procesos como el tuyo recuerdan un poquito con las disidencias propias de formato, como el proceso de Katia González, por ejemplo, ¿verdad? Que era la gritona del megáfono, a veces muy sola, pero llegó desde la protesta, llegó desde la barricada al corazón del poder y hoy día es una presidenciable, digamos, muy prematura, pero muy sólida también en la percepción pública. En tu caso, la protesta te lleva a la convicción de que la mejor forma de solucionar muchas de las cuestiones que denuncias es gestionando desde dentro del aparato municipal. Así mismo, la gente tiene que entender que, por ejemplo, cuántas manifestaciones se hicieron, cuántas marchas y qué cambio realmente se logró con eso. Si bien demostró mucha indignación y el poderío de la ciudadanía, qué cambios realmente se logró con todas esas luchas, con todas esas marchas que se hicieron, con todo lo que pelean la poca oposición que tenemos dentro del Senado, dentro de la municipalidad. La gente tiene que entender que si bien eso ayuda a despertar el fervor ciudadano, únicamente desde adentro de los cargos de poder podemos llegar a hacer un cambio y tenemos que ser mayoría dentro de los cargos de poder. ¿Estás buscando un curul en el Legislativo Municipal de Asunción? Así mismo es. Estoy buscando poder hacer algo más que las denuncias que estoy haciendo hoy en día. Estoy haciendo investigaciones, saco denuncias, saco pruebas, recibí varias amenazas de querella, nunca se animaron porque saben que siempre hablo con la verdad, pero la Fiscalía, ¿qué hace con las denuncias que yo hago públicamente? El Departamento de Anticorrupción y Transparencia dentro de la Municipalidad de Asunción, ¿qué hace al respecto? ¿Sabías que existe un Departamento de Anticorrupción y Transparencia? O sea, está en la quiebra, o sea, no veo el actuar de esa dirección, por ejemplo. Y por eso es que yo desde adentro quiero poder, con más tiempo, con posibilidad de acceder a documentos que hoy en día no puedo acceder, como por ejemplo la lista de los funcionarios que están a cargo de cada concejal. Son documentos que están guardados como tesoro. Y a esos documentos quiero acceder, a esos documentos quiero publicar porque debería de ser de público conocimiento y a través de eso hacer las denuncias y como siempre le digo a la gente, las ratas van a salir corriendo del barco sin que vos le tengas que echar el día de mañana si estamos dentro de la municipalidad. Bruno, es tan complejo el tema de la Municipalidad de Asunción que uno no sabe por dónde empezar porque el nivel de degradación que hay ya es impresionante. Casi te diría que esta cuestión de que llega un correlí que tiene que ganar 7 y termina gastando 20 es casi una cuestión ordinaria, folclórica y antigua. Pero yo, por ejemplo, tengo denuncias de que el director de la CODENI de la ciudad de la Municipalidad de Asunción y que cobra como tal, en realidad es el chofer de un concejal colorado. O sea, ¿cómo es que se puede trabajar de chofer, estar al volante de un vehículo? Probablemente porque esa es su capacidad, esa es
el servicio real que él puede ofrecer, pero él está cobrando como director de la CODEN. Es decir, hay una quiebra moral, hay un funcionariado que es prácticamente delincuencial y uno, primero, ¿qué cantidad de funcionarios están con ese chip en la cabeza de que todo se puede hacer, de que no hay límites, de que entraste para robar y mientras más robas, más exitoso sos como funcionario? ¿Cómo se limpia eso? Y mira, como te creo 100%, porque de hecho a mí esa vez, no sé si recordás cuando me echaron de la municipalidad a patadas por ir a gritar justamente eso. Acá el problema no es el intendente, acá el problema es los sindicatos corruptos, los funcionarios corruptos y recursos humanos corruptos. Eso lo dije y por eso es que hay un video donde se ve a una persona que me quiere pegar, que es el presidente del sindicato Citrama, y atrás hay otra persona que funge de guardia de seguridad y es chofer de él también, me dijeron, no sé, dicen. Pero funcionarios entran con otro título, pero en realidad es otro su trabajo. Y yo le digo a la gente, podés vos como intendente echar funcionarios, pero es muy complejo porque tenés los sindicatos, tenés su contrato interno, tenés las leyes laborales, ¿verdad? Entonces mi solución va a ser, me voy, ponele, te parás un día al lado de la marcación biométrica que deben hacer y le controlás cuando entran y salen y a dónde van. De esa manera, el planillero, ¿qué va a decirte? O sea, le vas a descubrir al planillero que está marcando y saliendo, no se va a animar a marcar. Entonces, no va a tener de otra que renunciar. Si vos... Bruno, nosotros los conductores de programas queremos meternos en el trabajo todo, queremos decirle al que ilumina cómo tiene que poner la luz, al del sonido cómo tiene que hacer. Yo le quiero decir al del Zócalo cómo tiene que escribir el Zócalo. Puedo sugerirle un Zócalo donde diga, Bruno, voy a hacer oficina al lado del reloj marcador. Bueno, ahí está. Marcha un Zócalo, por favor, amigos del pañol técnico. Y al lado del reloj biométrico vos te pones a marcar. De esa manera la persona no va a tener de otra que renunciar o quedarse a trabajar. Que si es un planillero y vos entras y ves que es planillero, a partir de ese momento vos le das una labor y no va a cumplir, porque hay gente que va a marcar y se va a su trabajo. Entonces va a tener que elegir trabajo en la municipalidad o trabajo en mi otro trabajo, y de a poco ahí vas a ir sacando los planilleros. La gente que roba combustible, por ejemplo. Te vas a hacer oficina al lado de los tanques de descarga de combustible y vas a ver muchos directores que andan con escopeta cuidando eso. Vas a ver que te van a tener que renunciar o hacer su trabajo. Yo no le puedo... El rol del concejal es controlar. Yo no voy a poder echarle al funcionario, pero sí voy a hacer, como digo, que las ratas salgan solitas del barco antes de que se hunda. Yo no sé, han pasado tantas cosas y tan tumultuosamente, yo no sé si hubo una oportunidad en la cual, no sé si en la pospandemia, que dijeron, ahora todos se tienen que presentar y tuvieron que aparecer los que regularmente tienen alguna función o por lo menos se sientan a hacer hora en algún escritorio municipal, y los que nunca se fueron a la municipalidad y que en ese día, real o hipotético, colapsó la municipalidad porque había demasiada gente. O sea, también está ese problema de los empleados fantasmas. Sí, y hay muchísimo. Hay gente que justamente porque yo trabajo en el sector privado y no me da el tiempo, es que no puedo ir porque tengo nombre, ubicación, personas que me dicen, esta persona se va a marcar y después se va a su peluquería. Esta persona se va a marcar, después se va a su serigrafía. Y tienen sus propias empresas. Creo que tengo un material para eso. Si me permiten, compañeros, le doy play. Ya tenemos a nuestra primera planilla favorita. Se trata de la señorita Gris Caballero, que llega para tocar en la cola de un superior y para tocar la cara de un capataz, pero menos para trabajar. Esta chica trabaja hace 13 años en la MUNI. Y si hay foto, hay video. Ella cumple la función de secretaria de la parte operativa con un salario de 7 palenques, señoras y señores. Ah, caray. Eso sí me interesa. Acá podemos ver cómo llega el 25 de octubre a las 5:30 de la mañana y se retira a las 7:55. Luego vuelve al mediodía para marcar su salida. ¿Querés otro video? Vamos a otro video. El domingo 16, donde se cobra doble,
llega a las 8 de la mañana y se retira nuevamente y vuelve a las 11 a marcar su salida y se retira nuevamente. Y por si no fuera suficiente, al día siguiente se le ve por la dirección de aseo urbano en pleno horario laboral y luego regresa a su turno a las 9:34. Vos haces esto una vez en el sector privado y no dudes de que se te va a echar a patadas. ¿Quién controla esto? ¿A cargo de quién está el control de la asistencia? ¿Qué hace la unidad operativa descentralizada mientras tanto? Director Nicolás Duarte, ya te dejé las evidencias. Empezá que con el pie derecho, mi hermano, y desvincular a esta planillera, así como prometió Luis Bello. No te olvides de grabar a tu planillero o planillera favorita y envíame que le vamos a exponer a ver si tiene un chiquitito de vergüenza. Ya tenemos... Bueno, ahí está. Bruno, ¿y cuál es la tendencia de las reacciones de la gente? Y mira que hay varios bandos dentro de la municipalidad. Una de las cosas que yo cuido mucho es qué información voy a sacar, porque muchas veces son peleas entre bandos, de un equipo contra otro equipo. Un equipo me pasa esta info, el otro me pasa este equipo, la info de este equipo, y así se van pegándose entre ellos a través de mí, ¿verdad? Y quiero dejar algo en claro antes. Mi lucha no es contra una persona en específica, porque mi lucha es contra... Empecé con los sindicatos corruptos y dejé de hacerlo y la gente me dijo, ¿te compraron? No, es que yo no vengo a solucionar el problema del sindicato, yo vengo a tratar de solucionar el problema en general. Y voy atacando parte por parte. La pasada estuve por el mercado 4, cosas así. En una etapa previa, alguien te había acusado que eras empleado de una telefónica o una cosa así. Sí. ¿Ese era el propio Nenecho o...? No. Era el abogado. Era un abogado con el cual yo hablaba. Y yo saqué la noticia. Eso mismo. Era una persona con la que yo llevo una buena relación. Pero me pasaron la información de que su esposa trabajaba en la municipalidad y alguien tuvo que firmar su resolución. Y cuando eso el intendente era Nenecho. Entonces, ¿cómo queda la persona que está conmigo si esa persona trabaja su señor en la municipalidad? Sea o no planillera, no hay plata, no hay más cupo para nuevos funcionarios, pero se ingresa nueva gente. Eso te da la pauta de que yo no es que estoy hasta no sé si llamarlo mi amigo, pero contra esa persona y todo es que yo voy a despotricar y sacar si es que hace algo malo, porque lo que está mal, y acá no hay color, acá no hay ideología, acá no hay nada. Acá el que hace mal, hace mal. Si mi compañero al lado hace algo malo, yo voy a denunciarlo a través de las redes sociales, que es donde yo puedo hacerlo ahora mismo. Bruno, ¿y estás integrado al proyecto nacional de Miguel Prieto? Así mismo, estamos militando por Yo Creo ya hace 2 años, cuando nos juntamos a través del senador José Oviedo. Y ese mismo modo de gobernar de Yo Creo es el que queremos traer acá a Asunción. Queríamos traer una lista completa de Yo Creo, pero en pos de la unidad fuimos a esa mesa unida de concejales, que costó tanto, pero ya está inscrito, ya está fuerte, y ahí estamos de la extrema derecha hasta la extrema izquierda, todos unidos, porque como dije, hoy no hay ideología, hoy no hay color, hoy hay un enemigo que es la corrupción. Tenemos apoyo de muchos colorados que no puedo mencionar, porque me dicen que están... No tengo el screen, te puedo mostrar después. Bruno, están controlando los likes, prohíben que se le dé me gusta a tus videos. Antes era compartido, ahora ya prohíben que se le dé likes a los videos. A ese punto llegamos, pero yo me siento cada vez más fuerte, así como lo hicieron con Miguel, lo golpearon y lo hicieron más fuerte. Y mientras ellos más me quieren golpear, yo me siento más fuerte. Con cada querella que me quieren hacer, yo salgo a la luz y se dan cuenta que terminan no querellándome porque me dan la razón de que hablo con la verdad. Hubo un caso muy, muy denso con eso, que después te quiero comentar, pero sí, estamos dentro de la línea de Miguel Prieto, dentro de la línea de Yo Creo, de Dani Mujica y todo el equipo de Yo Creo. Bruno, desde que dijiste voy a buscar protagonismo en las redes para buscar un cargo municipal, ¿o en qué momento transmutó tu protesta en una decisión de militar políticamente? ¿O alguien te contactó y te dijo, che, Bruno, pues vos tenés perfil para ser concejal? ¿Cómo sucedió esta decisión política tuya? Y mira, a mí siempre me gustó la transparencia, siempre odié lo que es la mentira. Y desde chico me gustó investigar un poco más.
Y cuando tuve la suficiente edad me animé a irme a las protestas, a las manifestaciones. Ya años atrás tengo fotos, tengo videos que por suerte quedaron en mis redes sociales porque hoy la gente me dice, los videos que haces de la MUNI, ahora te vas a candidatar. Y no, no es así. Mi lucha ya viene desde hace mucho tiempo. Y cuando terminaron las elecciones, de las últimas elecciones presidenciales, para mí el resultado no fue el que realmente sucedió y me decepcioné totalmente. Y justo me contactó una persona y me dijo, Bruno, queremos armar un nuevo movimiento, el movimiento Renacer, te queremos invitar. Y fue como una señal para mí porque dije, ¿por qué yo estoy buscando un candidato que me represente? ¿Por qué yo no puedo ser un candidato? Todos tenemos hambre, todos trabajamos, todos estamos todo el día tratando de sobrevivir en este país, pero ¿quién se va a hacer cargo de quién se va a ir contra corriente? Y como siempre me gustó ser un rebelde, por así decirlo, me animé y me fui a las reuniones, me gustó el pensamiento de esa gente y ahí empezó a surgir la idea. Y maduró con el tiempo, con la gente misma que me dijo, tenemos que ocupar cargos de poder. Porque yo también pensaba, todos los políticos roban, no hay la solución. Pero si pensamos así, ¿de dónde vamos a terminar? Entonces fue ahí que fue madurando la idea. Y lo de la municipalidad, el día que yo me fui a gritarle las cosas a esos corruptos, cuando me echaron a patadas, ahí fue que quisieron pegarme y eso se hizo viral y la gente honesta se empezó a comunicar conmigo, a denunciarme cosas. Y ahí fue cuando la idea ya fue terminando de madurar y oficialmente hoy estoy para pugnar por un lugar con el mismo modo de gobernar de Yo Creo, con un ideal que viene de hace años atrás, no es de ahora nomás, Quique, ya viene de hace años atrás esto. Bruno, te voy a hacer dos preguntas, te pido respuestas breves porque ya estamos sobre el límite de nuestro tiempo disponible. Primero, ¿cuál es tu cálculo matemático de votos? ¿Con cuántos votos Bruno se hace concejal? El cálculo mínimo fue de 4.000, pero tenemos que alcanzar 7.000 más o menos, porque sabemos que los votos se roban ahí dentro del departamento que debe controlar, pero entre 4.000 mínimo o 7.000 calculo yo que ya estamos con un escaño dentro de la lista. ¿Y en qué mes del año que viene se define la interna para la conformación de las candidaturas? Las internas son junio y en junio, el 11 de junio creo que son, si mal no recuerdo, el 11 de junio son las internas, luego ya en octubre las generales. Ahí sería el primer corte para saber si seguís en carrera. Así mismo, tenemos unos cuantos candidatos y ahí es donde vamos a definir. ¿Y esa va a ser una votación o va a ser una encuesta? Yo creo que todavía no está definido, pero capaz hagamos interna. Se puede hacer encuesta también sin problema. No está nada definido todavía, pero creo que lo más democrático siempre va a ser una interna. Pero Yo Creo va a ir con lista propia separada, ¿no entra en Unidos por Asunción? En Unidos por Asunción nos dan 2 lugares y todos los candidatos de Yo Creo tienen que pelear por esos 2 lugares. Entonces Yo Creo internamente va a tener su manera de elegir quiénes serán sus 2 candidatos. Ok, perfecto. Bruno, muchísimas gracias, buena suerte. A vos, Quique, a vos, a todo el equipo, muchas gracias por el espacio y vamos a llegar y vamos a seguir dándole a los corruptos. Tu buen amigo Bruno Martínez, de la protesta en la calle a la propuesta de ser legislador municipal de Asunción. Hacemos una pausa. Never know how much. Never know how much I love you. Amigos, amigas, ha concluido el año parlamentario y queremos repasar con nuestros periodistas especializados en los asuntos congresuales cuál es la mirada de ellos con respecto a qué se logró o qué noticias o qué personajes pondrían en la vidriera de este año que va concluyendo. Vamos a hablar particularmente de la Cámara de Diputados y eso implica el placer de dialogar con nuestro periodista Luis Acosta. Luis, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Quique, ¿cómo estás? Un saludo a todos. Muy bien, sí, así mismo. Cerramos el año con una sesión un poco intensa en la jornada, la última sesión del año, considerando que recién en marzo volverán los legisladores a sus curules a seguir sesionando en forma ordinaria, unas largas vacaciones, pero con un ingrediente importante que es un poco cómo se va a poder ir fragmentando el bloque oficialista. Ayer, en una intensa reunión en la bancada de Honor Colorado, empezaban a surgir diferencias notorias que podrían generar la apertura o la ruptura de una bancada oficialista, tal como está ocurriendo en la Cámara de Senadores. El efecto Senado se podría trasladar ya a la Cámara de Diputados, Quique. Hay 8 legisladores oficialistas que no están conformes, que esperaban un poco más de respuestas del oficialismo y quieren armar un bloque que permita tener un poco más de incidencia a la hora de las votaciones, Quique. Esto no necesariamente implica que salgan del árbol de Honor Colorado, sino que sean una rama que va a estudiar caso por caso. Sí, sería esa la tendencia o la conducta que podrían adoptar estos legisladores, y también mirando un poco lo que va a ser la mesa directiva del año que viene, que recordemos que en la Cámara de Diputados no se produjo la modificación del reglamento que permite que Latorre pueda terminar el periodo legislativo como presidente, como ocurrió en la Cámara de Senadores. El año que viene hay elecciones de mesa directiva en la Cámara de Diputados y hay un bloque de oficialistas que podrían tener un candidato que no sea Latorre de nuevo, y ahí genera también la fricción actualmente sobre las candidaturas de las figuras de quienes podrían presidir la Cámara de Diputados el año que viene. Ahora, Luis, ahí podría caber como cálculo especulativo estos proyectos sin Latorre, porque si este buen hombre persiste en sus afanes presidenciales, el plazo mínimo en el cual tendría que tirarse a la cancha como una tarea diaria y prioritaria sería el medio año, junio, julio del año que viene. Sí, pero teniendo en cuenta que podría ejercer ese rol de candidato siendo presidente de la Cámara de Diputados, que es siempre una vidriera demasiado importante políticamente hablando, no solamente mediáticamente, sino que también administrando una institución como la Cámara de Diputados, donde vos podés generar o armar equipos políticos, considerando que vas a poder tener más influencia, no solamente en la Cámara de Diputados, sino que en las propias instituciones del Estado, ¿verdad? Luis, la derrota del Partido Colorado en Ciudad del Este le golpeó a Rocío Abed. ¿Está disminuida en sus capacidades o nada cambió a pesar de la contundente derrota? Si uno mira desde el punto de vista de los Zacarías, ellos te dicen, nosotros no fuimos candidatos, no perdimos. Nadie de los Zacarías se presentó como candidato, entonces no nos pueden decir que perdimos. Yo creo que esa es todavía la idea de consuelo que tienen, o la visión consuelo que tienen los Zacarías. Por eso, hace algunos días atrás, en una plenaria que tuvieron en Ciudad del Este, la familia Zacarías con su equipo, Justo Zacarías, el esposo de Rocío Abed, públicamente le pide a Sandra Zacarías que se tire a la cancha y que salga a ser candidata o precandidata para la intendencia en el 2026 en Ciudad del Este. Como que le desafían a los que creen que los Zacarías ya no existen, decir, bueno, nosotros vamos a tener una candidata para el 2026 y vamos a entrar a la cancha. Luis, ¿qué otros aspectos o momentos del año concluido rescatarías? ¿Fue la destitución de Miguel Prieto el momento más fuerte o elegirías algún otro momento o tema? Yo diría que fue un momento más tenso la espera de la renuncia de Nemecho. Ajá. Porque se obligaba un poco a la destitución
porque políticamente ya se venía advirtiendo que se podría haberle salvado a Nenecho y castigarle a Prieto. Y los oficialistas estaban con esa carga de decir, bueno, si no renuncia Nenecho, vamos a tener que destituirlo y no va a quedar de otra, porque no le vamos a poder salvar, porque vamos a tener que castigarle a los dos. Entonces creo que esa presión, esa incertidumbre, va a renunciar, no va a renunciar, fue un momento muy tenso en la Cámara de Diputados porque los oficialistas no querían exponerse sin que exista esa posibilidad de la renuncia. Entonces, constantemente, incluso nosotros pudimos hablar con referentes del oficialismo que te decían, nosotros estamos esperando que renuncie Nenecho, tiene que renunciar, porque si no renuncia le vamos a destituir. Y políticamente eso llevaba a que Asunción pueda correr el riesgo de dejar de ser administración del Partido Colorado, porque estaba la figura de Katia González como posible candidata. Luis, ¿dónde ubicarías en la crónica de este año, en algún orden de prelación o ranking, el momento de la caída de Orlando Arévalo? Y fue también muy significativa la noticia porque acá cuando se producen este tipo de cosas, de renuncias o de posible destitución, siempre se habla aquí que le soltaron la mano a alguien le soltaron la mano, por eso llega a este punto. Y con lo que hoy pasó, con la comunicación de Orlando Arévalo que decía que se retira del movimiento Honor Colorado, incluso no quiero despegar estos dos hechos. Orlando Arévalo renuncia a la diputación. Su señora precandidata del movimiento Honor Colorado para la intendencia de Lambaré. Orlando Arévalo imputado. Orlando Arévalo sale del movimiento Honor Colorado. Esa cronología. Y sin dudas un pico emotivo en el año fue el fallecimiento de Derlis Rodríguez. Derlis Rodríguez, el diputado, sí, que venía legislando, que sorprendió a muchos porque él estaba incluso en la Cámara de Diputados el jueves, él falleció ese fin de semana y digamos que fue uno de los que también generaba cierta incomodidad dentro del oficialismo por sus posiciones, primeramente cuando empezaba la legislatura, después se fue como que ayornando, pero siempre se lo veía como el rebelde de la bancada. Luis, quiero volver al tema del liderazgo de Honor Colorado. El liderazgo de Rocío Babet es como un título honorífico, pero el verdadero cerebro operativo es Cristina Villalba. Mira, lo que pudimos conversar con algunos, y me voy a reservar el nombre de la persona que me dio un poco estos datos y esta impresión, es que el liderazgo de Rocío Babet no tiene una fuerza que necesita la musculatura de la bancada por la cantidad de integrantes que son, considerando que cada uno tiene sus peticiones, sus reclamos, y te dicen que, bueno, pero Rocío no puede hablar por nosotros o no puede gestionar por nosotros porque su marido ya es director del Itaipú y no puede seguramente ir al presidente de la República y decir, mira, fulano, el tal diputado necesita esto, porque finalmente ella tiene su cupo, que es director de Itaipú Subarí. Entonces, difícil que abogue por nosotros de esa manera, te dicen, ¿verdad? O sea que como que ya tiene todo y no va a pelear por nadie, considerando que quiere permanecer en ese estatus y que permanezca su marido como director de Itaipú. No quiere poner en riesgo ese cargo pidiendo cosas para otros. Luis, y en la disidencia colorada, ¿se puede interpretar como que Dani Centurión y Mauricio Espínola son los jugadores disciplinados del abdismo remanente y Roberto González es un líbero y por eso se permite a veces
esa línea retórica tan fuerte, tan picante, donde a veces las críticas caen de uno y otro lado del pasillo? Sí, a ver, nosotros tenemos una particularidad en el caso de Roberto González, porque Roberto González, si bien tiene una presencia muy activa dentro de la Cámara de Diputados, pero no hay que despegarlo un poco de su rol de dirigente o de líder regional del departamento de Cordillera, donde le tienen frente a Hugo Mesa, que también es de Cordillera y que forma parte del movimiento Honor Colorado. Entonces, en su papel de disidente, tiene que ser doblemente disidente para desmarcarse un poco de la figura o diferenciarse de la figura de Hugo Mesa, que tiene otro equipo político dentro de Cordillera. Entonces creo que hay una actitud mucho más regional en sus declaraciones, considerando que quiere mostrarse diferente a Hugo Mesa en Cordillera, ¿verdad? Yo creo que por ahí va la cuestión, por lo que pude interpretar en las discusiones que siempre tienen ellos en algún momento de la plenaria. Luis, luego el capítulo de la gente que pisa casi en cada sesión el territorio de lo que el reglamento debería castigar, las reacciones violentas, desabridas de Yamil Esgaib, los excesos del oso Jatar, no sé con quién sigue la lista, y la pica del otro lado es casi siempre con Raúl Benítez y en algún caso con Joana Ortega. Sí, y en algunos casos también con Rocío Vallejo, pero todo pasa aquí que porque hay una actitud que tiene el oficialismo de no acompañar ningún pedido de informes que venga del bloque del tercer espacio. Entonces, cuando se plantea Raúl Benítez un pedido de informe a una institución como Petropar, como Contraloría, como ocurrió ayer, entonces automáticamente es no. Y ahí se genera toda esta fricción de decir, bueno, ustedes son los que siempre quieren trancar las cosas, no, ustedes son los que quieren apañarle a sus ministros, y eso es lo que genera un poco el exabrupto de Yamil, porque Yamil es el jugador sucio de la cancha, que tiene que mostrar su oficialismo fuerte en defensa del bloque, y los del bloque aplauden o se ríen, ¿verdad? Porque es él el que va enfrente. Entonces yo creo que hay una cuestión de decir todo lo que presenta el tercer espacio, no, y vamos a plantarnos en eso con los votos que tenemos. Luis, ¿querría alguna consideración tuya sobre el momento actual de Raúl Latorre? Hoy tenemos a un Raúl Latorre potenciado, más sólido, más muscular, o lo tenemos al límite de sus capacidades y en un tono un poco desesperado porque a pesar de sus esfuerzos no es el favorito a estar en el ticket presidencial 2028? Tenemos a un Raúl Latorre un poco más intensificado en su presencia política, considerando que creería que no está perdiendo la esperanza de ser el elegido si es que Pedro Aliana no prende, como se dice. Cuando ocurrió la plenaria del movimiento Honor Colorado y el líder de este movimiento, Horacio Cartes, dice que Pedro Aliana tiene que ser el candidato a la presidencia de la República por el movimiento Honor Colorado, muchos interpretaron que hubo un desenchufe a Latorre y a otros jugadores que venían a la pesca de ser elegido. Entonces, capaz no lo desarticuló a Latorre, sino que le permitió a Latorre seguir activando lo que venía haciendo, como para decir, bueno, no pierdo la esperanza que esto cambie. Luis, Pedro Aliana se fue de la Cámara de Diputados con la fama de ser un administrador muy prolijo. Las planificaciones, los papeles, los documentos, todo muy prolijamente llevado. ¿Latorre mantiene la misma sobriedad o a veces se le escapa la tortuga? ¿Se le escapó con los nepos, por ejemplo? Sí, se le escapó en algún momento dado, Quique, porque los pedidos son demasiados y para mantener a un bloque unido tenés que hacer caso a los pedidos, tenés que ceder algo por lo menos, ¿verdad? Estamos hablando de pedidos como contrataciones, recategorizaciones,
nombramientos, cosa que puede hacer Latorre como presidente, que tiene la lapicera. Hay otros pedidos que quizás no dependen de él, pero lo que él pudo hacer lo hizo atendiendo a que quiso conservar primeramente la lealtad de aquellos que le votaron y como segundo paso su confirmación en un segundo periodo como presidente de la Cámara de Diputados, que está en este momento en pleno ejercicio. Entonces, mantener el bloque y generar un poco una armonía entre sus pares es lo que seguramente generó ciertas desprolijidades como los nepos, porque fueron pedidos de los diputados la contratación de sus parientes. Y él cedió obviamente a esto por mantener este bloque o esos votos para el oficialismo de los 43 y un poco más los satélites, como siempre se habla de los liberales que acompañaban proyectos del Poder Ejecutivo. Luis, han concluido 2 años y medio de nuevo periodo parlamentario en la Cámara de Diputados. En estos 2 años y medio, ¿hay algún diputado o diputada que sigue muda para tu registro, una persona a la que no le hayas podido sacar una palabra? Fabiana Souto. Fabiana. No habla. Ajá. No habla. Virina. No habla, no sé, es representante del departamento en Ñembucú, entró en reemplazo de Luis Benítez, que renunció para ser director de la entidad binacional de Ceretá. Esto le permite a la señora de Pedro Aliana, la esposa de Pedro Aliana, ser diputada hasta el 2028, pero no tiene nula participación en los debates y mucho menos en declaraciones a la prensa. Es un perfil totalmente no bajo, sino que oculto más que nada, seguramente por ese rol más de esposa del vicepresidente que de diputada aquí, ¿verdad? Apreciado amigo Luis Acosta, muchas gracias por este amplio y colorido recorrido sobre lo que ha sido este año que ha concluido de periodo de sesiones de la Cámara de Diputados. Un abrazo, Luis, muchísimas gracias. Buenas noches, sí que un abrazo. Luis Acosta, nuestro periodista destacado en la Cámara de Diputados y también integrado a los espacios cotidianos de Radio Primero de Marzo, AM780 y Mega TV, con el programa en el que está integrado en horas de la tarde a partir de las 16 horas, en buenas manos, con la conducción central de Jorge Ratti. Hacemos una pausa, amigos y amigas. Never know how much. Bueno, amigos, nos queda 1 minuto y quiero poner en pantalla esto rápidamente. Bueno, lo que estamos observando, amigos, es un asalto producido el día de ayer y curiosamente referido como justo sucede en medio del operativo Año Pajá. Operativo Año Pajá arranca con millonario asalto frente a centro de distribución de bebidas. Una gavilla de entre 4 y 5 delincuentes fuertemente armados perpetró un asalto frente a la empresa Paraguay Refrescos y se apoderó de aproximadamente 100 millones de guaraníes. Los autores manejaban información precisa y llama la atención que el chofer no haya guardado el dinero en los cofres de seguridad del camión. Los asaltantes, todos encapuchados, llegaron a bordo de un automóvil Toyota Vitz, la chapa está identificada, chapa falsa, y redujeron al repartidor de un camión y abandonaron el lugar, el vehículo posteriormente
en el kilómetro 11 a 1000 metros de la ruta PI02. Bueno, cuidado con la gran movimentación de valores de diciembre, amigos, que es también una temporada de crímenes violentos como el que acabamos de mostrar. Hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Buenas noches, muchas gracias.